Hola, buenos días. Mi nombre es María Esther Sánchez Hernández. Soy profesora en el Centro Integrado de Formación Profesional Rodríguez Fabrés y quería agradecer al Congreso Nodos del Conocimiento por la oportunidad de presentar mi ponencia que se titula Aritmética del arte, un modelo básico para la creación y el análisis de lenguajes creativos. Cabe preguntarse por qué un modelo. Ahora mismo nos encontramos en un momento en el que hay un sobreexceso de información y útiles creativos que tienen además muchas veces menores barreras de entrada y requerimientos técnicos. En consecuencia, nos encontramos un abanico muy grande de posibilidades en las que muy a menudo hay que tomar decisiones artísticas mucho más complejas, y esto nos lleva a hablar de algo muy importante, y es la diferencia entre el uso intensivo y el uso significante de un determinado recurso. Da igual que nosotros usemos un recurso de forma recurrente si no tiene un significado profundo que conecte con la obra que se está creando. Por lo tanto, aquí tendríamos que diferenciar claramente entre acumulación y precisión. Vamos a trabajar en un esquema general en el que el modelo realmente puede enfocarse desde dos maneras distintas, ¿no? De dos maneras distintas. Por un lado, desde la creación, es decir, a la hora de crear una determinada obra artística, yo puedo pensar cómo podría. Hay una parte, evidentemente, que tiene que ver con la inspiración, con la idea creativa, etcétera, pero muchas veces tenemos que tomar decisiones y no tenemos muy claro en qué dirección. Entonces, este modelo puede ayudarnos en ese proceso de creación a ver si estamos tomando decisiones arriesgadas, muy arriesgadas, o decisiones que van a favor o en contra del espectáculo o de la obra artística del tipo que sea. Eso por un lado. Pero también podemos utilizar este modelo desde el punto de vista del análisis. Es decir, y en valorar no solamente la obra en su totalidad, sino también valorar la manera en la que los distintos elementos de la obra coexisten y cómo se fusionan entre sí. Si esa fusión es simplemente un solapamiento que realmente no llega a profundizar en aquello que se quiere contar, o si realmente esa combinación de elementos acaba siendo profunda y realmente acaba ejerciendo lo que nosotros llamamos un efecto multiplicador. El objetivo del modelo, por tanto, es ser una herramienta de maximización significante del uso de los distintos elementos que pueden componer la creación artística. De alguna manera sería una guía para un uso intenso y netamente pertinente de cada uno de estos elementos. Por lo tanto, podríamos definir esa aritmética de la obra artística como la aportación que cada uno de esos elementos de la creación artística hace a la globalidad de la obra, en función de si estos conducen a sumar, restar, multiplicar o dividir en relación al sentido global que el artista o la artista trata de imprimir a su creación. Por lo tanto, la aritmética de la obra valoraría la capacidad de generación de significados a favor o en contra de la propia creación artística a través del análisis de la interacción entre cada uno de los elementos que integran una determinada obra. En este contexto, ¿qué entenderíamos por suma? Por suma entendemos cuando lo incluido aporta, añade significados al soporte artístico sobre el que interactúa. No es simplemente un solapamiento, no es esto sobre lo otro, sino que realmente suma. Por otro lado, podemos encontrar la resta. ¿Qué sería la resta? Pues llamaríamos resta a cuando aquello que se ha incluido es insignificante para lo que se pretende decir. Es decir, su inclusión o no cambia el sentido material base sobre el que se interactúa. O dicho de otro modo, se ha perdido un tiempo o un espacio de aportación de significados con la inclusión de un elemento que en realidad es inoperante. Eso implica que se ha perdido una oportunidad de incorporar algo que realmente hubiese sido más significativo, que hubiera podido aportar más y hubiera podido engrandecer más la obra de referencia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la resta, lo que estamos hablando es de un coste de oportunidad. Por otro lado, cuando encontramos elementos que dividen, bueno, aquí en este caso estamos hablando de elementos que no solamente no aportan, sino que van en contra verdaderamente del mensaje que el autor o la autora pretende transmitir. Muchas veces el creador, la creadora de una determinada obra no ha sido consciente de hasta qué punto un elemento puede ir en contra verdaderamente de lo que quiere defender o de lo que quiere exponer. Y por último, ¿qué entendemos que multiplica? Y aquí sería un poco la clave del trabajo, porque lo que buscamos es potenciar ese efecto multiplicador. Aquí, cuando se multiplica lo agregado, aquello que se agrega, no solamente suma, sino que genera sinergias con el resto de elementos,
de la obra, de modo que esa mezcla significante de diferentes lenguajes va a ejercer un efecto multiplicador de la intención creativa de quien realiza la obra. Y quizá lo más claro para determinar si un elemento realmente está ejerciendo un efecto multiplicador o no sobre la propia obra tiene que ver con que la inclusión de ese elemento, más allá de añadir datos en una parte concreta de la obra en la que se incluye, confiere un sentido global añadido a toda la obra, es decir, afecta a la totalidad de la obra y no solamente al momento o al elemento en el que se inserta. Podemos poner en práctica toda esta teoría con cualquier ingrediente creativo que queramos incorporar. Estaríamos hablando de suma, resta, división y multiplicación, en la que la suma aporta, añade, da valor, pero no afecta a toda la globalidad de la obra. La resta supondría un coste de oportunidad muy importante que implica que podíamos haber hecho algo mejor o que potenciara más aquello que queremos contar. La división es cuando realmente se va en contra de aquello que se pretende hacer o que se pretendía contar. Y finalmente la multiplicación, que sería un poco ese efecto multiplicador el que creemos que habría que intentar buscar siempre, de manera que afecta no solamente al punto en el que se inserta, sino a la globalidad de la obra. Entonces vemos cómo del abanico casi infinito de opciones iniciales de un artista, eso se va a ir concretando en elecciones. Y cada elección se convierte en un punto de inflexión en el que hay que tomar decisiones creativas que llevan a la obra en un sentido o en otro, y la unión de todos esos puntos va a conformar la línea espacio-tiempo del proceso de creación de la obra artística. Por lo tanto, el modelo busca la reflexión de los y las artistas en cada uno de esos puntos de decisión o de inflexión, procurando que en cada punto se tienda preferentemente o bien a los efectos de multiplicación o a los efectos de suma. Y esta aplicación del modelo hace que además podamos ser muchísimo más conscientes de las decisiones que estamos tomando. En un momento determinado podemos decidir que queremos arriesgarnos a algún tipo de combinación que pueda poner un poco en riesgo la obra, pero que creemos que puede merecer la pena en un momento determinado. Pero es interesante que seamos autoconscientes de qué estamos haciendo y por qué. Y en este sentido, el modelo puede aportar luz y ayuda a la hora de tomar decisiones. Si hacemos un cuadrante en el que pongamos la multiplicación en la parte superior, la división en la inferior, la resta en la parte izquierda y la suma en la derecha, encontraremos que las decisiones que están entre la multiplicación y la resta son decisiones arriesgadas, que a lo mejor efectivamente pueden provocar un efecto multiplicador muy interesante, pero estamos corriendo cierto riesgo. Evidentemente, entre la resta y la división no deberíamos tomar ninguna decisión, porque son decisiones que a priori van a ir en contra del espectáculo o que en caso de sumar no van a sumar tanto, mientras que podemos encontrar entre la división y la suma decisiones que se pueden convertir en muy arriesgadas, porque de alguna manera no tenemos tanto que ganar, digamos, y tenemos mucho que perder. Y finalmente la inmensa mayoría de las decisiones deberían ubicarse entre la multiplicación y la suma para lograr decisiones a favor del espectáculo y que puedan ofrecer sobre todo recursos tanto sumatorios como sobre todo efectos multiplicadores dentro de la obra en la combinación de cada uno de sus ingredientes o de sus elementos. Y con esto vamos a ejemplificar esta idea del efecto multiplicador en una producción que nos parece especialmente interesante, y en este caso nos referimos al espectáculo de producciones imperdibles que se llama Requiem 21. Creemos que es un ejemplo paradigmático de cómo se puede hacer muy bien y se puede conseguir realmente un efecto multiplicador. Este espectáculo se basa en la música del Requiem 21 de Mozart. Sobre esa base, que a priori es una compañía de danza y una música que se va a danzar, podríamos pensar que están como muy lejos de lo que podría ser un montaje dancístico al uso, y que sin embargo convergen de una manera muy eficaz creando efectos multiplicadores, y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por un lado, encontramos que el posicionamiento del público no es el habitual para un espectáculo de danza, sino que todo el público está situado como alrededor de lo que será el escenario, que es una experiencia muy inmersiva físicamente, ¿no? Y fuerza además a toda
a todos los espectadores y espectadoras a un plano cenital. Además se utilizan efectos, no solamente la música, sino que esa música se añaden efectos, se añaden también secuencias de vídeo que van a favor de aquello que se quiere contar, y sobre esas secuencias de vídeo además siguen danzando los bailarines. Hay un recurso que es muy interesante también, que es que el suelo de danza se utiliza asimismo de pantalla de proyección, es decir, que los bailarines y bailarinas están bailando sobre una proyección de facto. Y esa interacción de los bailarines con la proyección va a dar realmente escenas muy, muy interesantes y sobre todo en las que se potencia muchísimo aquello que se quiere contar con el espectáculo. Además de esto, esa proyección de vídeo, por supuesto, es siempre convergente con el tema desarrollado, es decir, que va todo en la misma dirección, y hay además un uso de sombras sobre las que interactúan también los bailarines, es decir, el uso no solamente del vídeo, sino también de la oscuridad como elemento que ayuda a que los bailarines interactúen y desarrollen también elementos simbólicos y semánticos a favor de lo que se quiere contar. Y si eso aún nos parece poco, utilizan la proyección de pintura que se realiza en el momento, se realiza mientras se está desarrollando el espectáculo, en el aquí y ahora del espectáculo. Hay una persona con un proyector de opacos situada en la parte de arriba de la estructura y con ese proyector de opacos y unas jeringuillas que contienen líquidos de colores, lo que hace es ir dibujando sobre la pantalla de proyección y sobre los propios bailarines, con lo cual estamos otra vez generando significados convergentes, potenciadores y multiplicadores sobre todo lo que se quiere contar con este espectáculo, ¿no? Finalmente hay algunos momentos en los que sobre el mismo proyector de opacos se sitúan unos pequeños insectos, probablemente grillos, que simplemente caminan libremente por el proyector de opacos. Claro, eso implica que al proyectarse la imagen del proyector de opacos sobre lo que es la zona donde están bailando los bailarines, esos pequeños insectos se convierten en sombras de prácticamente 1 metro y medio, que interactúan con los propios bailarines, con lo cual el efecto, no solamente la sorpresa del público, sino el propio efecto es sobrecogedor. Entonces, creemos que es un buen ejemplo, un ejemplo excelente de cómo hay una convergencia de distintos lenguajes que a priori son muy diversos entre sí y que sin embargo están ayudando todos ellos a centrar la atención del espectador y confluyen ejerciendo ese efecto multiplicador del que hablamos, no convirtiéndose simplemente en elementos superpuestos o en una lista de cosas más o menos pues un poco arbitrarias, sino que todos esos efectos, elementos, ingredientes del espectáculo hacen un tejido que no solamente suma, sino que la mayoría de las veces está multiplicando ese efecto que tiene sobre el espectador y sobre todo contando mejor aquello que la compañía quiere contar. Por lo tanto, podemos concluir que el modelo trata de orientar hacia la unión expresiva y convergente de los distintos lenguajes y herramientas creativas y lo que se plantea al final es un modelo que pretende coadyuvar en las selecciones creativas, siempre tomando como referente el objetivo que se pretende con la creación de la obra y no solamente en las elecciones creativas por parte del artista, sino también ser una ayuda a la hora de realizar el análisis sobre cualquier tipo de experiencia plástica o de obra artística en general. Muchísimas gracias por su atención. Un saludo.